Hola, hola chicos. Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, más bien agradecerles el tiempo, el espacio, las ganas de participar este año, de seguir participando en el Robotifest. Hoy vamos a continuar viendo algunas sesiones por medio de Python y desarrollar modelos de IA que él, don Wesley, nos va a apoyar. Más bien agradecerle el espacio a él y esas ganas de aportar y dar ese pequeño granito. Eldon tiene también bastante experiencia que ha venido desarrollando en la escuela en la Universidad Nacional y no aprovecharlo y aprovechar esta sesión con él, que también nos ha estado apoyando mucho como profesor también tutor de nosotros. Entonces, abrir ahí el espacio y darle. Ahí está el don Wesley. Hola, hola, aquí ¿Cómo estoy, todo estás? bien. ¿Se me escucha bien? Sí, Sí, pura pronuncié bien vida. el apellido. Sí, todo bien por dicha, más bien, muchas gracias por darme la oportunidad de enseñar algo interesante. Yo pienso que ahorita es como el boom, ¿verdad? Todo el mundo quiere saber de IA Ajá, claro. y más encima intentar, ¿verdad? Con lo que se puede, los recursos que uno tiene, intentar combinarlo con la robótica. Yo pienso que eso es algo muy bonito, muy interesante y va a estar en Ujú, desarrollo, exacto. siempre va a estar en desarrollo más actualmente, ¿verdad? Ya se está volviendo hasta necesario el uso Claro. de IAs. Pero Bueno, bueno, para servirles. muchas ¿De qué gracias, nos Eldon. comenzamos? Ahí quedamos atentos. Ok, ok. Entonces, gracias por esas palabras. Y entonces daríamos inicio a agradecer a los participantes que asistieron el día de hoy. Esta es la tercera sesión. Em, la segunda sesión estuvo un poquito denso a la hora de entender y aplicar más que nada, porque tal vez en otros entendemos y estamos viendo lo que estamos haciendo, pero el hecho de hacerlo ya desde cero uno, implementarlo, yo sé que puede llegar a ser tedioso, sé que puede llegar a ser, este, incluso hasta lento y ver ese proceso de aprendizaje lento, pero créanme que es mejor ir lento y seguro y decir, no me voy a rendir y tal vez el próximo año o luego o en vacaciones o lo que sea, puedo mejorar estos conocimientos, ¿verdad? Ok, entonces para la sesión de hoy vendría siendo la introducción de inteligencia artificial em, ¿cómo les digo? No podemos decir que explícitamente para el Now. De hecho, al correo nos estuvieron escribiendo algunas dudas bastante interesantes. Una fue, creo que la más curiosa que me pareció fue que me preguntaron acerca del uso del speech recognition, que el primer ejemplo que vimos era propiamente la librería de Naoki. Hasta ahí todo bien. Y la otra duda fue el uso de speech recognition, pero para su process. Ese me comentaron que entonces o sea, cómo funciona eso con respecto a lo del Now. Y la idea que les quiero dejar es que hay distintas formas de implementar técnicas. En este caso, la técnica es speech recognition. Podemos usar speech recognition propiamente del Now, pero ya vieron que es un poquito tedioso y complicado, pero se puede lograr, súper sí. Em, y el uso de speech recognition para Python expresamente en la computadora como tal es para el uso de subprocessing. Sin embargo, les mostré un ejemplo en el cual nosotros podemos decir palabras clave a un programa que nosotros creamos, perdón, para llamar un programa del Now propiamente para que haga y ejecute ese programa en específico que nosotros marcamos en la ruta del programa. De hecho, en la sesión anterior no se los pude mostrar para que lo vieran, sin embargo, yo pienso que ahorita podemos mostrarlo antes de iniciar con, con IA para que vean realmente el funcionamiento que tiene los subprocesos en Python. Entonces, déjenme compartirles nada más pantalla. Tenemos una mano levantada, Wesley. Correcto, de Carlos Daniel Martínez, ok, estoy atento a su duda. Sí,
Es que justo quería consultar respecto a eso que estaba mencionando, Eldon. Es que básicamente mi duda era, digamos, utilizando el código del speech recognition de Python propiamente, es decir, no utilizando la librería de Nauki, eh, uno hace uso, pero del micrófono de la computadora, según entiendo. Correcto. No sé si eso a nivel del reto se aceptaría, ¿verdad? Porque sí que es cierto que vi mayor capacidad utilizando ese otro código que el del Nauki, digamos, que tal vez solamente admite ciertas palabras, no tanto oraciones. Entonces quería como consultar eso, digamos, a nivel del reto no hay problema si se hace uso de ese micrófono de la computadora o si debería adaptarse para que sea otro micrófono o cómo sería esa parte, digamos, más que todo pensando como en el reto ya en sí, si Ok, sí se aceptaría o, ajá. a lo que tengo entendido, y de hecho aquí me pueden corregir, el reto es abierto. Eso quiere decir que para el reto vos puedes utilizar las técnicas que vos quieras en programación que se acomoden para el uso del Now. Entonces, expresamente la pregunta de que si sí, si puedes utilizar la computadora como tal para apoyar el código del Now, aunque teniendo en cuenta de que el uso del Now, creo yo, a mi parecer, aquí me pueden corregir, ¿verdad? Tal vez sea un poco más importante y clave que tal vez el uso de speech recognition usando los subprocesos. Porque, digamos, está muy bonito usar su proceso y todo esto, pero, a ver, por el ejemplo que les estoy dando, que simplemente es llamar al hola mundo, por ejemplo, el nado solo va a decir hola mundo, por ejemplo, nada más. Pero tal vez si te empeñas en hacer una rutina de movimientos con el nado como tal, tal vez sea más vistoso, más bonito y tal vez tenga más sentido, ¿verdad? Y sea más, como que hay un sentido más lógico que incluso utilizar el subproceso y speech recognition, porque eso es, por decirlo así, es un recurso, es un recurso. Yo pienso que lo clave vendría siendo más bien hacer algo con el Now, propiamente el Now, utilizando Naoki, a lo que te hemos enseñado, ¿verdad? Entonces, si te hemos enseñado movimientos de cadera, cómo moverse y otros ejemplos que vieron en la clase uno, creo que es más importante desarrollar una rutina con esas cosas que incluso luego aplicar su proceso, ¿verdad? Aunque luego lo de su proceso está bonito porque se puede utilizar así como computadora, ejecúteme el programa del Nao movimiento. Entonces, tal vez sea más bonito, más vistoso a la hora de ejecutar un programa así, ¿me entendés? Se ve como más chiva. Entonces, ese es el recurso del speech recognition con subprocessing. De hecho, ahorita con el IA, les voy a dar la introducción a IA con un ejemplo también básico. Claro, porque es que sería muy extraño, ¿verdad? Que les resolvamos todo. Al fin y al cabo, el reto es como investigación, ¿verdad? Investigación, que ustedes se metan en un problema que piensen y dicen, ah, mira, tal vez resolver este problema utilizando recursos y de paso también el Now, boom, ahí tenés el reto, ¿me entendés? Pero es libre, ¿verdad? Es libre. Em, pero hasta ahí todo vamos bien, la duda está aclarada. Sí, no, perfecto. Era justo por eso, ¿verdad? Porque pensar en el reto de Now y que uno se esté dirigiendo a la computadora para que el micrófono lo reconozca, pensaba Claro, yo que después podía ser un problemilla por ahí, ¿verdad? Pero si al final se puede aceptar, estando tal vez la compu a la par, pero uno diciéndole al Now, es es porque que al sí, fin y al como cabo vamos a más. ejecutar Ajá, el programa con la compu. exactamente. Entonces, Sí, como vamos a ejecutar el programa con la compu, y pues sí, sí, en ese caso, por eso usar el speech recognition se ve bonito, ¿verdad? sí, justo. Y noté más capacidad, digamos, por lo menos en el de Python, que el otro que solo reconocía como ciertas palabras, o sea, entonces por ahí. Claro, hasta ahí todo bien. Sin embargo, en la API de SoftBank propiamente, bueno, de Aldebarán, viene también cómo podrías utilizar más recursos o sea, no solo palabras, ¿verdad? Sino también más cosas. Pero sí habría que leer
¿verdad? Sí habría que leer qué cosas se pueden y qué cosas no. A lo que yo investigué, sí se pueden hacer oraciones y cosas así más complejas, pero sí habría que meterle más tiempo en eso, ¿verdad? Y tal vez se pueda ver un poquillo más complejillo. No digamos que no se pueda, pero aunque sean una o dos palabras, está bien, porque bueno, de momento es lo que se ha enseñado, ¿verdad? Veo otra mano levantada por ahí, Sí, es la mía. correcto. No, es que con respecto a eso, sí es correcto, podríamos utilizar la librería de Python, pero considerando que el día que vamos a correr el código es el now el que lo va a ejecutar, correcto. Entonces, eso quiere decir que a la hora de ejecutarlo con el now, sí tendríamos que tener el cuidado, digamos, que el now tiene pues una característica en su micrófono. Claro, nosotros podríamos pensar, no lo hemos pensado, más bien aquí Carlos que está presente, podríamos, no sé, pensar de una vez, podríamos pensar en utilizar otro micrófono, un poquito mejor que el que tiene Now, ¿verdad? O simplemente dar por hecho que la entrada ya está dada y que, y digamos, le hacemos la entrada por medio de la computadora, no sé, ¿verdad? Sería más bonito que fuera desde el robot que captáramos o corriéramos todo, no sé qué piensan. Yo estoy a su disposición, ¿verdad? O sea, No, no, pero digamos, Carlos, vos cómo lo ves, porque digamos ya ahí sí, hay que dar como una directriz para el uso de esto. Casi que tendríamos que, ojalá tal vez que la entrada del speech recognition sea cosas muy sencillas, no oraciones muy complejas, ¿verdad? Deberían ser, no sé, arranca, muestra tal cosa o cosas así, cosas cosas que puedan ser digamos, corrida sin problema con el micrófono del Now. digo yo, por ejemplo, puedes hacer un programa de speech recognition para el Now, propiamente usando la librería de Now Key, diciéndole hola y que él te responda algo. ¿Cómo estás? Y que él te responda algo, pero, o sea, manualmente. Sería hacerlo, la entrada y salida manualmente, para intentar generar una conversación más o menos natural. Sin embargo, como te digo, igual requeriría de tiempo, eso no hay ningún problema, pero hay ciertas limitantes, ¿verdad? Hay ciertas limitantes. Tal vez para el próximo año podamos dar la introducción al diálogo, que es otra de las funciones de la librería de Naoki, para utilizar el diálogos, para generar tal vez conversaciones más naturales y así complejas y más bonitas, ¿verdad? Incluso llamando otros procesos, pero de momento no. Entonces, de momento hay que, como quien dice, jugar con lo que tenemos, ¿verdad? Entonces, como quien dice, tranquilo por eso, juguemos con lo que tenemos y no te preocupes aquí por realizar algo muy complejo si al fin y al cabo y pues te va a consumir mucho tiempo y tal, ¿verdad? Más que las pruebas no deben ser ya como dentro de poco, ¿verdad? Creo, si no me equivoco. Las pruebas de los Sí, códigos. las pruebas son la próxima semana. Carlos, ¿estás por ahí? Carlos Morales. Carlos, no, no está. Este, Más bien, ¿qué necesitaríamos para que un programa que sea ejecutado con el speech recognition de la librería de Python y no la de Naoki corra bien en el Now? ¿Necesitaríamos un micrófono adicional o simplemente damos la entrada Es que digamos, por código y hacemos como que, o sea, no utilizamos el micrófono? Yo, a ver, cuando... Sí, alguien va a hablar. no, no, permiso. Yo lo probé con el micrófono de la compu y funcionó perfecto. Digamos, se pudo ejecutar, o sea, se pudo hacer el ejemplo que al final el don nos quería mostrar. Ujú. Sí, por eso, pero entonces no, cuando ya el día de la competencia no lo podríamos correr con el Now, con el micrófono del Now. Bueno, tenemos que hacer la prueba, para eso está el miércoles que viene. Lo que sí, tal vez, Carlos, si vas a utilizar eso, entonces utiliza frases o palabras cortas para ver si con frases y palabras cortas no tenemos problema con el Now propiamente y no tener que meter un micrófono adicional de la compu, ¿ok? Ok, entendido, profe. Gracias. Y Billy tiene una pregunta. Sí, buenas tardes. Es que me acabo de unir. Con eso que estaban hablando
de las pruebas son por parte de ustedes de la organización de la competición o son libres para todo el mundo. No, son libres para todo el mundo, ejecutadas por la organización. Vamos, no sé, ya debió haberles llegado un correo, si no les va a llegar hoy, que es una convocatoria donde vamos a hacer un live streaming la próxima semana en la tarde, a las 3 de la tarde, lo hacemos desde la Universidad de Costa Rica con los robots físicos. ¿Y cuál es la idea? La idea es que ustedes de previo, me parece que se va a poner para el martes que nos envíen los códigos que quieren probar, no tienen que probar toda la rutina, pueden probar algunas partes del código que quieran correr propiamente en el Nado y ustedes verlo en el streaming para ver si está corriendo bien de acuerdo a lo que ustedes están pensando. Obviamente aquí yo sé que cada equipo, cada persona tendrá su prevención porque lo que vaya a correr, lo demás lo van a ver, ¿ok? Entonces ya tienen que saber eso, ¿no? Que aquí también como hay una competencia de por medio, ustedes entre comillas le van a soplar a otros lo que ustedes están haciendo. Pero bueno, pueden probar ciertos trozos del programa, simplemente para ver que esté corriendo bien en el robot y no jugársela a ciegas, ya para la final, que sería el miércoles 18, no, perdón, sí, el miércoles 18 por la tarde, ya en San Ramón. Pero todo eso lo hacemos también en live streaming para aquellos que no pueden ir a San Ramón, ¿ok? Ok, perfecto, gracias. Listo, Wesley, perdón, y ahora sí, si quieres, continúas. No hay ningún problema. Yo pienso que aclarar esas dudas es muy importante para de ahí no ir como dijeron ahorita a ciegas, ¿verdad? De hecho, si yo no mal me equivoco, si corremos este código, tal vez habría que probarlo como ustedes dicen, importando aquí nada más el Naoki y conectarlo propiamente con la IP del robot, a ver si esta librería de Speech Recognition y esta función, expresamente esta de Recognizer, utilizando el micrófono como fuente, va a captar el micrófono fuente del robot, ¿verdad? Habría que probarlo. Sin embargo, esa no era la idea, ¿verdad? La idea simplemente era con la compu, para correr el programa tal vez de una forma más bonita y elegante, ¿verdad? Utilizando Speech Recognition con la compu, que simplemente darle clic al play, ¿verdad? Y que ya le ejecute solo las cosas. No, no, sino que tal vez tengamos un control más humano-máquina, ¿verdad? Pero bueno, fuera de eso, este es el ejemplo que les di antes. De hecho, aquí acabo de agregar em, un subproceso nada más que me llama a este nuevo archivo .python, que es el que vamos a ver ahorita de IA, al código nada más. Simplemente se lo agregué también para que ustedes vean este, que sí, se puede agregar cualquiera, no solo expresamente ese. Y por ejemplo, es un archivo de Python de Now y propiamente de la compu, ¿verdad? Eso no tiene librerías de Naoki. Y si le damos play, de hecho voy a correr play y voy a subir al robot un toque para que se pueda escuchar bien el micrófono. Deme un momento. Yo le subí el volumen al robot, así que espero que escuchen bien. Vamos a darle play y en la terminal van a haber ejecutado el programa. Execute. Ok, creo que cambió la dirección IP del archivo de Hola Mundo, pero sí está detectándolo. Em, Vamos a ver si podemos correr otro. Celsius. Celsius. Que ahí me está corriendo el otro programa. Em, ya están viendo ejecutado el programa como tal. La clase anterior no pudimos verlo ejecutándose, ¿verdad? Pero ya pueden ver la funcionalidad que tiene el programa. Aquí lo que me está fallando es que en el archivo Hola Mundo, tal vez la dirección IP haya cambiado, ¿verdad?
Más bien voy a verificarlo. Hola, soy Nao. Mi dirección internet es 192.168.101. Ok, yo creo que en el archivo había puesto 103 de la vez pasada y este caso sería 101, entonces habría que modificar el archivo Hola Mundo a 101. Pero sí, básicamente, al menos pudimos ver ya ejecutado el programa de su processing usando Speech Recognition. Ahora sí, de hecho vamos a ver expresamente este programa, que ahora sí vendría siendo la introducción de IA con Python 2.7. Y si me ocurren muchas cosas que luego les voy a comentar, son ideas nada más. Y tal vez ustedes puedan jugar con esas ideas, pues para no regalarles todo, ¿verdad? Muy bien. Para introducir las redes neuronales, hay que saber algunos conceptos em, que no son básicamente expresamente de programación, sino más que nada, tal vez algunos conceptos matemáticos, em, para más que nada entender el funcionamiento de las redes neuronales. Em, en este caso, el ejemplo que les voy a dar es un ejemplo muy básico de un modelo de neuronal secuencial y les voy a explicar básicamente qué vendría siendo un modelo secuencial. De hecho, aquí voy a alargar el chat para tenerlos en otra pantalla. Ok, entonces un modelo secuencial vendría siendo un entrenamiento de redes neuronales supervisadas en el cual nosotros le vamos a dar datos de entrada y de salida. ¿Qué es esto de entradas y salidas y datos y todas estas cosas? Por ejemplo, para este ejemplo queremos convertir o hacer un programa que me prediga, y esa palabra es clave, predecir, la predicción, em, grados Celsius a Fahrenheit. Para eso hay que tomar en cuenta una cosa. Esta conversión como tal la haríamos en la calculadora muy fácil. Este, y a veces uno dirá, "Di, ¿para qué yo ocupo algo así, verdad?" Si simplemente pongo en Google calculadora de grados Celsius a Fahrenheit, este, y ya podría yo encontrar una calculadora que me lo resuelva. Nada más pongo los grados Celsius y después los grados a Fahrenheit y ya tengo el resultado. Sin embargo, eso es una calculadora que ya funciona con una fórmula matemática para convertir de Celsius a Fahrenheit. Este ejemplo lo que intenta lograr es que ustedes entiendan cómo poner datos de entrada y de salida respectivamente para que la computadora como tal, utilizando capas, ya les voy a explicar qué es eso, o con neuronas, analice lo que él está recibiendo con respecto a una entrada recibida y la compare con una salida también eh, recibida. Y él lo que hace es hallar la relación entre la entrada y la salida respectivamente, detectar un patrón con pesos y sesgos, que les voy a explicar qué es eso, y ya él descubre como, por decirlo así, un patrón o una fórmula como tal, y esa es la fórmula con la que él se entrena con esos datos de entrada y de salida, y ya con eso él podría predecirnos una entrada que nosotros le digamos a una salida que nosotros esperaríamos que nos dé. Yo sé que les estoy confundiendo un poco con nuevos conceptos, tal vez. Algunos tal vez ya lo han visto en algún video de YouTube o lo que sea y ya más o menos entienden de lo que hablo. Pero eso sería el resumen de qué es lo que hace eh,
este modelo de procesamiento. Básicamente hay distintos modelos de aprendizaje. Em, Sin embargo, digamos, por ejemplo, hay de lenguaje natural, este, e incluso también modelos en donde se reciben cierta cantidad de entradas, incluso pueden ser datos eh, recibidos por un archivo CSV, o sea, que sea como un dataset en donde tengamos un montón de datos que se correlacionan y tal vez solo una sola salida que se espera. Pero eso ya sería para en otra ocasión o que ustedes quieran investigar en YouTube acerca de esos otros modelos. Em, de momento, el que les voy a enseñar ahorita es el básico, el que se le enseña primero a todo el mundo, por decirlo así, para introducirse la inteligencia artificial. Entonces, ¿y esto qué tiene inteligencia artificial? Pues básicamente pretende actuar como si fuera un cerebro humano, ¿verdad? En donde a nosotros en la escuela nos dicen 1 más 1 es igual a 2, 2 más 2 es igual a 4, y así sucesivamente, y nosotros vamos relacionando eso en el cerebro, y mira, ya sabemos sumar, ¿verdad? Mira, ya sabemos restar, dividir, multiplicar, hallar una derivada o un límite o lo que sea. Em, entonces, básicamente esto es lo que hace la inteligencia artificial, aprende, pero para aprender necesita datos. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Alguna duda con esa pequeña introducción? ¿Hay algún concepto que no esté claro? Al igual yo les voy a explicar. Básicamente eso es como para que el robot aprenda. Ok, ¿con el robot te refieres a la computadora Sí, a o la al Now? computadora. A Ok, la sí, computadora. sí, a la computadora, ok. Sí, básicamente es para que aprenda algo que nosotros queramos enseñarle, ¿verdad? Como quien Ok, dice, ok. nosotros le ayudamos a hallar una relación entre datos y ya después, como quien dice, ella aprendió. Entonces, ahora sí, ¿cómo lo probamos? Con un test, ¿verdad? Una prueba que nosotros queramos hacer, a ver si de verdad aprendió correctamente o si no. Aquí es donde entra ese concepto de aprendizaje supervisado, ya que nosotros vamos a supervisar básicamente todo lo que la máquina esté aprendiendo. Y si hay cosas que estén erróneas, ahí es donde vamos cambiando un poquito eh, los valores de entrada y de salida, si hay que utilizar más neuronas o capas ocultas y cosas así. Ok, entonces, como hasta ahí estamos bien, les voy a enseñar dos Es que técnicas, levanté la ¿correcto? mano ahí, un momentito. Sí, Sí, no, para hacer un comentario, es que tal vez para que la gente se imagine un ejemplo de cómo podría aplicar esto. Imagínense que el robot, por ejemplo, es un robot asistente para terapias físicas de adulto mayor, pero evidentemente a un adulto mayor no le podemos poner, digamos, un ejercicio que levante digamos, sus parámetros de latidos y de presión arterial más allá tal vez de lo que se necesita para la terapia. Por ejemplo, si nosotros tenemos un modelo donde como entradas podemos tener edad, peso, por ejemplo, presión arterial promedio del adulto mayor y generar una salida entonces de minutos de ejercicio con cierto nivel de intensidad, ¿verdad? Y tiempo estimado, lo podríamos hacer con una regresión de este tipo. Entonces, lo que necesitamos es simplemente meter los datos de entrada con la variable de salida y el robot, por ejemplo, nos podría decir cuando yo le pregunte cuánto tiempo recomendado de ejercicio y el robot puede, por medio de este algoritmo, decir, sugiero no más de 10 minutos, por ejemplo, ¿verdad? Algo así. O sea, y así dependiendo de cada aplicación que tenga la persona pensada. Lo interesante de esto es que entonces a partir de datos de entrada, con una red neuronal podemos tener un dato de salida y esa podría ser una recomendación que da el robot con un modelo en donde no tenemos una función conocida, ¿verdad? Una función matemática conocida.
No sé, tal vez, ojalá que el ejemplo sirva, ya que el video va a quedar ahí disponible para la gente que después lo va a ver. Claro que sí, de hecho, cualquier aporte que el doctor Eldon Caldwell nos quiera aportar a esta sesión para ayudarles a entender algunos conceptos y que tal vez yo no pueda explicar de la mejor forma, con Advertencia oh, 801. Mi batería deberá batería. cargarse pronto. Ok, ya el robot me está avisando que ocupa batería. Ok, entonces cualquier otra consulta o duda que tengan, nada más levanten la mano y ahí nos vamos ayudando entre todos. Muy bien, dos técnicas que les voy a enseñar van a ser las siguientes. Si hablamos de inteligencia artificial y Python y Keras y cosas así, si ustedes lo buscan en internet, le preguntan a ChatGPT, a Bing Chat, al chat que quieran, siempre les va a recomendar utilizar un Python 3.5 en adelante. Si algún curioso se ha metido a investigar acerca de eso. Para el que no, ya se los estoy diciendo de una vez. Posiblemente les manden a instalar TensorFlow, el más nuevo, con el Keras más nuevo, todas las librerías más actualizadas. Sin embargo, ahorita estamos trabajando con cosillas más viejillas, ¿verdad? Adaptadas a un entorno de Python 2.7. Y después les voy a dar ideas del por qué. Em, Resulta ser de que para utilizarlo necesitamos cambiar, por decirlo así, el backend con lo que trabaja Keras. El backend es como el framework para que lea la librería de Keras en la computadora, de TensorFlow a otro que se llama Thino, así se escribe, Theano, ¿ok? Em, Básicamente son dos backends que antes se usaban. Hoy en día es muchísimo más popular, muchísimo más usado e incluso recomendado TensorFlow. Sin embargo, para Windows, que yo haya investigado, no hay una versión compatible con Python 2.7. Para Linux sí. Y de hecho, utilizando una máquina virtual en Linux, ¿verdad? Eh, pues resulta ser de que sí, sí puedo instalar TensorFlow para Python 2.7. Sin embargo, imagínense que a ustedes les toque hacer eso. La verdad es que yo pienso que no es práctico. Entonces, investigando un poquito, me encontré este otro backend. ¿Y cómo lo vamos a importar? Em, le vamos a decir import OS. Es una librería de operating system. Y esta línea de código va a configurar el backend que vamos a utilizar de Keras, que sea Tino, porque por defecto va a estar TensorFlow. Y como les dije, no vamos a utilizar TensorFlow. Otras librerías que seguro han visto o seguro ya las tienen instaladas, NumPy, y estas dos tal vez se les hagan nuevas, que son de Keras. Keras va a ser la librería de donde estamos obteniendo los modelos de aprendizaje profundo, Machine Learning y Deep Learning, eh, de modelos de aprendizaje. Por eso utilizamos modelos de capas, o sea, layers. Y aquí nada más le vamos a decir que importe secuencial para utilizar modelos secuenciales y denso para utilizar capas densas. También vamos a importar de Keras un optimizador muy famoso que se llama Adam. Adam lo que va a hacer es optimizar el error con el que él calcula los pesos y sesgos. O sea, las multiplicaciones, las divisiones y operaciones matemáticas necesarias que él hace dentro de las capas, según las neuronas que le demos, para hallar la correlación entre los datos que les vamos a dar. Y bueno, para tal vez métodos o metodologías más prácticas, vamos a utilizar Matplot para graficar únicamente. Em, Solo para mostrar o que nos muestre la gráfica de pérdida, para ver si de verdad nos está analizando los datos que nosotros tenemos
de una manera tal vez un poco más correcta y con la menor pérdida posible para que en este caso, en este modelo, en este ejemplo, el resultado sea lo más preciso posible. Para otros casos, tal vez no necesitamos que sea tan preciso la respuesta. Depende muchísimo, así, pero muchísimo, este, del problema en el que nos estemos enfrentando. En este caso, el problema o el ejemplo es que la máquina aprenda cómo pasar Celsius a Fahrenheit sin nosotros darle una fórmula. Aquí no le estamos diciendo computadora, función tal, pasar Celsius a Fahrenheit, y le damos la fórmula matemática, por ejemplo. No. Aquí lo que queremos es computadora, tome estos datos de entrada, tome estos datos de salida y halle la relación que hay entre los datos de entrada y de salida respectivamente. O sea, si le vamos a dar 10 datos de entrada, tiene que haber 10 datos de salida. Y aquí vamos a crear nada más dos variables. Si ustedes quisieran, y de hecho lo pueden encontrar así en la mayoría de ejemplos de internet, o si le preguntan a chat o lo que sea, van a verlo como un X y una Y. Y esto se mete en el modelo. Sin embargo, para métodos de enseñanza, que ustedes lo vean más clarito, es mejor ponerle el nombre de la variable Celsius y Fahrenheit, para que ustedes sepan que los datos de entrada los vamos a meter en un vector, justamente así, de datos que ustedes hayan recolectado. Esto es como que si ustedes, por ejemplo, em, vayan recolectando datos en la calle de personas y con respecto a las edades o lo que sea, y ustedes lo vayan a meter aquí, ¿verdad? Esos datos que recolectaron. Es exactamente lo mismo. Aquí lo único que se hizo fue buscar en internet, como les digo, una calculadora cualquiera de Celsius a Fahrenheit, poner un valor, en este caso el primer dato es -40 grados Celsius, y buscar el subresultado en Fahrenheit, que va a ser -40, y así sucesivamente con otros datos. Pueden ser cualquiera, mientras tengan una relación lógica, al menos para este ejemplo, ¿verdad? Y lo mismo con los datos de salida. Advertencia 802. Mi batería debe cargarse urgentemente. Ok, vamos a apagar mejor el now, Knock, knock. ya que no lo vamos a utilizar de momento. Entonces, hasta ahí, hasta lo que hemos visto, ¿estamos claros o tienen alguna duda con datos de entrada y de salida? Repito, esto puede variar según el problema que estemos resolviendo. ¿Hasta ahí todos bien? Todo claro, sí. Ok, perfecto. Obviamente también en Python podemos ponerle el tipo de variable, en este caso flotante, sin embargo estamos utilizando números enteros, pero no hay ningún problema. Y bueno, ahora sí, ¿cómo vamos a crear el modelo? ¿Verdad? Podemos crear una variable que se llame modelo y va a obtener esta función que se llama secuencial, que les digo, esto es para resolver este tipo de, de aprendizaje, eh, también conocido como aprendizaje máquina, en el cual resuelve algoritmos con los datos que nosotros le demos de entrada y de salida, y ya después él aprende reglas o métodos de predicción. Em, Luego, como les digo, cada modelo de aprendizaje en su mayoría tiene capas, mínimo una capa. Para este ejemplo, se considera la opción de agregar tres capas. Em, y estas capas es donde va a estar almacenado, por decirlo así, la función de Keras de resolver matemáticamente hablando la relación que hay entre los datos. En este caso, tres capas en las cuales van a obtener tres neuronas. O le vamos a poner que funcione con tres neuronas. Al menos para los datos estos de entrada sería necesario. Y pues para la capa de salida, solo una neurona. No es necesario
tener tantas neuronas en una capa de salida, depende del problema que estemos utilizando. Para este problema, con esto basta. Si nosotros le pusiéramos más capas, incluso hasta podría empeorar el resultado. Entonces, al rato ya es mejor moderarse con las neuronas que estemos utilizando. Y les voy a dar un ejemplo de cómo podría variar. Si estamos resolviendo un problema, no les voy a hablar ya como cosas muy técnicas. Si estamos resolviendo un problema de reconocimiento de imágenes en donde nosotros metamos, en vez de aquí de entradas, valores numéricos, le metiéramos, por ejemplo, píxeles de imágenes para que reconozca imágenes y las clasifique como cierto tipo. Por ejemplo, que yo le dé imágenes de vehículos, de carros, de aviones, de barcos, helicópteros, y que él me clasifique según lo que haya aprendido y la relación que haya entre los píxeles, una imagen que yo le dé, o las imágenes, todas que yo le di, que las clasifique en un conjunto en específico. Por ejemplo, para 10 imágenes de aviones, que me diga que son aviones. Pero en esos mismos datos que yo le di, también habían imágenes de bicicletas. Entonces, que todas las bicicletas me las clasifique como bicicletas y así sucesivamente. Para en ese caso, utilizaríamos muchísimas más neuronas, pero estamos hablando de muchísimas más. Por ejemplo, no es un secreto para nadie, creo, que bueno, cuando tenemos una imagen, funciona en píxeles. Esa imagen tiene píxeles. Em, y entre más píxeles tenga, se ve muchísimo de mejor calidad, pero para la máquina eso no le importa. Nosotros podríamos reducir una imagen de, por ejemplo, 720 por 720 píxeles o 1920 por 1080, ¿verdad? Full HD. Reducirla a un tamaño más pequeño, por ejemplo, un tamaño 25 por 25, para que la máquina lo lea como tal, así numéricamente hablando, asignando un número a un píxel. Eso tiene otras teorías, ¿verdad? Pero para en ese ejemplo, imagínense que la máquina necesitaría 2500 neuronas. Para este caso no, ¿verdad? Porque el ejemplo es muy pequeño y no necesita más de lo que nosotros le estamos ingresando aquí. Hay una página muy famosa que ustedes podrían intentar jugar con eso, que se llama TensorFlow. De hecho, lo voy a buscar aquí y se los voy a mostrar. TensorFlow Playground, para que ustedes este, puedan precisamente jugar con datos de entrada y de salida. Y aquí no sé si pueden ver la pantalla. Estoy compartiendo la página de TensorFlow Playground, en el cual ustedes pueden ver un ejemplo en tiempo real, compilarlo según las épocas, aquí ya por 500 épocas. Ya les voy a explicar qué son esto de épocas. Para un ejemplo de clasificación, por ejemplo, en donde yo quiero que me clasifique ciertos datos naranjas que sean de color naranja y que me los tire solo los naranjas juntitos. O, bueno, y datos azules con los azules. Entonces, aquí me tira que ocupa una activación tangente, con un problema de clasificación, y tantas épocas, de hecho, ya ni siquiera es necesario. De hecho, si lo reiniciamos, ya él me resuelve el problema con 85 épocas. Más o menos de entre 85 y 100 épocas, ya él me resuelve este problema de clasificación de bolitas, por ejemplo. Aquí podemos ver otros ejemplos, ¿verdad? De clasificación, en donde los datos están más esparcidos en un plano cartesiano. em, y ya con 100 épocas ya él resuelve el problema, ¿verdad? Y aquí nos dice, ocupa 4 neuronas con 2 capas. Entonces, con esta página nosotros podríamos imaginarnos algún problema que tengamos en mente, ya sea de clasificación o de regresión, ¿verdad? Podemos utilizar esta de regresión en donde él me va a dibujar una línea a la mitad, justamente así. Y aquí nos va a recomendar, bueno, no recomendar, nosotros realmente deberíamos jugar con los valores, agregar o quitar capas, o agregar más y añadir más neuronas.
y ir jugando con eso a ver cuál me resuelve el problema. Y decir, ah, mira, esto es un problema de regresión o clasificación con ciertas capas, ciertas neuronas, tantos datos de entrada y de salida. Nosotros podríamos agregar más datos de entrada o más datos de salida y ir ahí intentando jugar con eso. Hasta ahí todos estamos bien. ¿Hay alguna duda al respecto? Es un poquillo complicadillo al principio, pero ya después uno le agarra el toque, más o menos. Yo les recomiendo que se vean algún video al respecto también para reforzar algunos conocimientos. Veo dos manos levantadas, así que podemos iniciar con Mariel Salas o Carlos, Daniel, tal vez alguno de los dos que levantaron la mano. No, perdón, nada más que sí voy entendiendo, todo bien. Ok, perfecto. ¿Y Carlos? ¿Tenías alguna duda? Sí, lo mismo. Ok, ok, todo bien. Sí, ahí después vi el emoji que decía manito así como pulgar, como que todo bien y no era una mano levantada. Ok, todo bien. Muy bien, dicho eso, como les digo, para utilizar esta librería de Adam, que es un optimizador, em, porque digamos, la máquina recibe datos, hace fórmulas matemáticas con las capas y las neuronas. Sin embargo, él ocupa optimizar esos datos con respecto a una pérdida. Em, entonces, nosotros utilizaríamos esta función y esto es para casi que todos los modelos, eso ténganlo en cuenta. Em, Vamos a utilizar este optimizador que se llama Adam. Hay otros, pero yo recomendaría este para este tipo de problemas. Incluso Adam también lo he llegado a utilizar para ejemplos de clasificación de imágenes. Y en este caso, em, utilizaríamos el error medio cuadrático. Tal vez para los que hayan llevado algún curso de estadística o algo parecido, hayan visto una definición parecida. Hay otros también para otro tipo de ejemplos de clasificación, ¿verdad? Incluso también para algunos de regresión, pero depende mucho de lo que estemos trabajando y el problema que estemos trabajando, ¿verdad? Para este caso, si queremos pasar, por ejemplo, de centímetros a kilómetros o de centímetros a pulgadas, más o menos esa correlación, ese tipo de datos es mejor utilizar el error medio cuadrático. A lo que tengo entendido, ¿verdad? Ya el doctor Eldon Caldwell me podrá corregir en eso, ¿verdad? Este, por ejemplo, tal vez aquí tengo otro ejemplo de clasificación binaria en donde se utiliza también el optimizador Adam, pero la pérdida, ven, aquí la pérdida ya no estamos utilizando el error medio cuadrático, sino el cross entropy. Esto es para binario, para pasar texto a valor numérico binario. De hecho, también utiliza sigmoidal para la activación. Pero bueno, como les digo, son algunas cositas que tal vez se puedan ver o estudiar en otro lado. Ya van a ser las 5, entonces es mejor ir acabando con el ejemplo. Ok, entonces utilizaríamos un optimizador y una función de pérdida que luego vamos a ver graficado. Por eso utilizamos también esta librería Matplotlib para graficar con los datos que tenemos y según la pérdida, este, esa, esa gráfica, esa función de manera visual, que nosotros podamos ver que sí, en efecto, sí, con respecto a cierta época, ya ahí pues no tiene tanta pérdida. Y con eso ya terminaríamos el entrenamiento. Entonces, repasando, metemos datos de entrada y de salida, o X y Y, como quieran verlo, como se les haga más sencillo. Hacemos un modelo secuencial en donde va a tener tres capas, dos para la entrada y una de salida. Las de entradas van a tener tres neuronas cada una y la de salida solo una neurona. El modelo también va a tener un optimizador junto con el error medio cuadrático para la pérdida y ya con eso el modelo se entrena. Em, entonces, hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Una vez entrenado el modelo, este,
Aquí nada más podemos ver o crear una variable, como les digo, podemos ponerle cualquier nombre para crear un historial, por decirlo así, según los datos de entrada, los datos de salida, las épocas con las que se va a entrenar, y ya les voy a explicar qué significa este otro parámetro que podemos incluir en esta función fit, que es para compactar como tal los datos. Esto es para utilizarlos en Matplotlib, pero básicamente esta función de verbose nos permite visualizar el entrenamiento. Si le ponemos un 0, no vamos a ver el entrenamiento aquí en la terminal. Si le ponemos 1, sí lo vamos a poder visualizar. Y hay otros dos y 3, pero no recuerdo muy bien para qué se utilizaban, pero básicamente es eso. Y aquí podemos hacer un print, modelo entrenado, porque en efecto ya lo entrenamos. Y aquí utilizaríamos la librería Matplotlib, simplificada aquí a PLT, para poner en una gráfica XY ciertas cosas. Por ejemplo, en las X vamos a poner el número de épocas y en las Y vamos a poner la magnitud de pérdida para ver la función como tal. Y en el ploteo de los puntos en los que él va a graficar, va a tener como el parámetro el historial que creamos aquí en modelo.fit. Y ya después con esta función pltshow nos va a mostrar en una pequeña GUI de Matplotlib la gráfica. Ok, hasta ahí ya entrenamos el modelo y ya tenemos una gráfica para ver la pérdida. Ok, ahora sí, ¿cómo lo probamos? ¿Cómo estamos seguros eh, de que en efecto él aprendió eso? Aquí podemos hacer una variable, igual les puedo decir, pueden ponerle x, y, z, lo que quieran. Para que no se pierdan, les puse predicción, el cual vamos a predecir con esta función que se llama predict un dato. Por ejemplo, que yo ponga, predígame, aquí de hecho podría agregar más, ¿verdad? Si quisiera ver muchísimos más datos, esto vendría siendo en Celsius. Entonces nosotros le damos una entrada propiamente, nosotros, y no le estamos dando ninguna salida, como pueden ver. No hay ninguna salida. Es lo que me va a imprimir, y aquí le vamos a poner print, hagamos una predicción para nosotros saber por dónde va el código, que me imprima esto, que me imprima una predicción de Fahrenheit, de la salida de Fahrenheit. Entonces, si nosotros corremos este programa, aquí pueden ver que gracias al Verbose 1 podemos ver en tiempo real las predicciones. Yo le puse 1000 épocas, al menos para este ejemplo. Y aquí podemos ver eh, que, me mostró la gráfica de Matplotlib, la gráfica en donde podemos observar que aquí están las épocas, que nosotros le pusimos que fueran X, ¿verdad? Esto es X y esto es Y. La magnitud de pérdida. Entonces ya podemos ver incluso de una manera gráfica que a partir de aquí, más o menos a 100 épocas, o incluso menos, tal vez diría yo, unas 50, ya no hay alguna diferencia alguna eh, con respecto a lo que él esté calculando. Entonces, lo que nos está diciendo es que con los datos que le dimos y las salidas que le entregamos también, tal vez no es necesario utilizar 1000 épocas. Tal vez hubiéramos utilizado solo 50 y él hubiera llegado a la misma solución en menos tiempo. De hecho, para que lo vean, aquí podemos cambiar el verbose a 0. Y si yo le doy otra vez compilar, él no me va a tirar las épocas. ¿Ven? Aquí no me mostró ninguna época. Si ven esto nada más es un warning. Si les llega a salir a ustedes en sus máquinas, es un warning diciendo de que no hay un compilador de C++ para Theano. Entonces, no sé, simplemente es un aviso de banderas. Y aquí nada más me tira comenzando entrenamiento, modelo entrenado, me tira la gráfica, cerramos y ya me tira
la predicción. El resultado es 49, bueno, prácticamente 50 Fahrenheit para los 10 Celsius que le dimos. Si ustedes buscan en internet, calculadora de Celsius a Fahrenheit, vamos a obtener, aquí por ejemplo esto les puede salir algo así, en el cual nosotros podemos ponerle 10 Celsius, así, y lo logran ver, ¿verdad? 10 Celsius y dice ahí que el resultado son 50 Fahrenheit. Ok, como nosotros le pusimos que tuviera una pérdida de apenas 0.1, el resultado es muy preciso. Podemos ver de que se acerca a 0.1 de precisión, 49.9. Y ya con eso, pues él quedó entrenado. Podemos decirle, no sé, que me dé el valor de 11. Él está entrenando, me tira la gráfica y dice que es 51.7. Si nosotros colocamos aquí, este, 11, es 51.8. Ven que tiene una pérdida de apenas el 0.1%. Por ciento. Entonces, ese es el ejemplo de cómo programar un modelo secuencial para Python 2.7. Ok, ideas. Ok, ya sabemos cómo utilizar o empezar por algo, ¿verdad? En un programa con Python 2.7 sobre inteligencia artificial. En este caso, un modelo de predicción de grados Celsius a Fahrenheit. ¿Podemos utilizar otros datos? Sí. Aquí podemos cambiar los datos a los que ustedes quieran, siempre y cuando los datos de entrada y de salida tengan relación real. Por ejemplo, yo esto lo estaba hablando después con el doctor Eldon Caldwell, de que también eso es un ejemplo de cajón, ¿verdad? Eso es un ejemplo de cajón, el cual es muy sencillo, muy básico. Se pueden hacer otras cosas, tal vez más complejas, en donde Internet no nos ofrezca alguna solución matemática en específico, sino muchas operaciones secuenciales para después llegar a un resultado. Entonces, ustedes podrían jugar con eso un poco y más que nada pensar en qué problemas podrían resolver con un modelo así, en donde Internet tal vez no les facilite eh, a las personas pues una solución tipo esta, ¿verdad? Celsius a Fahrenheit o centímetros a metros, centímetros a kilómetros, pulgadas a lo que sea, ¿verdad? Pero básicamente esa es la gracia de la inteligencia artificial, que se entrene y luego que nosotros podamos probarlo. Con eso terminaríamos con este ejemplo. Y básicamente ideas, ahora sí, ideas. ¿Cómo utilizar esto con un programa con el Now? Al igual que con el Speech Recognition, este, podrían hacer digamos, un ejemplo como este y ustedes puedan, digamos, almacenar el resultado en una variable y luego que tal vez el now diga el resultado, ¿verdad? Que tenga un print de esa variable. Eso estaría muy bonito, ¿verdad? O simplemente hacer un ejemplo así, ¿verdad? Que nos dé el resultado y nosotros obtener ese resultado y utilizarlo para otra cosa, ¿verdad? Incluso combinándolo con subprocessing, podrían hacer un programa de subprocessing de algunos movimientos con el nado y tal vez utilizar algo así, como tal vez un ejemplo tipo calculadora de algunas cosas en específico, ¿verdad? No solo Celsius y Fahrenheit, pueden haber otros ejemplos. Pero como les digo, sería solucionarle mucho, ¿verdad? A lo que ustedes deberían hacer, ¿verdad? Pensar en un problema, ver cómo lo resolucionan, ok, ya tengo este recurso, ya tengo este otro recurso, hagamos algo chiva con la IA junto con el NAO y pensar en ese problema, ¿verdad? Pero hasta aquí
hasta aquí terminaríamos con esta sesión 3 y la última, ¿verdad? Ya estamos cerca de la fecha de entrega de códigos, bueno, de prueba de código. Em, y también, si no mal me equivoco, hablándolo con el doctor Eldon Caldwell, pues esto no es 100% obligatorio de usar, para que lo tengan en cuenta. No es obligatorio. Sin embargo, tal vez sí sea clave, ¿verdad? A la hora de términos de desempate, ¿verdad? Creo que años anteriores el desempate creo que era por limpieza del código y tal vez esta vez la diferenciación entre un código y el otro, tal vez lo que determine quién es el ganador, ¿verdad? Por decirlo así, el desempate como tal, sea el uso de IA, ¿verdad? Entonces, tomarlo en cuenta no es necesario, pero para términos de desempate tal vez sea clave, ¿verdad? También depende de lo que vayan a hacer y con qué propósito, ¿verdad? Un ejemplo así, el propósito es enseñar, ¿verdad? Enseñarle a una persona cómo utilizar inteligencia artificial con este ejemplo. Pero el uso, vean ustedes, el uso es infinito, ¿verdad? También depende de lo que uno esté haciendo. Pero hasta aquí llegaríamos con esta clase. Muchas Bueno, gracias, muchísimas Eldon. gracias por esta explicación. Carlos, no sé si quieres hacer algún cierre ya para que cerremos el video también que se va a publicar. No, creo que es súper claro la explicación de Eldon, una nueva forma, ¿verdad?, para programar este año. Más bien, muchas gracias por esa innovación que está dando Eldon y ojalá lo puedan aprovechar mucho. Ahí les subí un video para que vean cómo más o menos funciona una red neuronal, etcétera. Ah, excelente, lo vamos a publicar también entonces, Carlos. Voy a dejar de grabar en este momento.